Padre, sabemos que el tiempo casi ha terminado. Y lo que dice el ángel resuena en nuestras mentes y en nuestros corazones. La gran pregunta es, ¿reflejamos la hermosa imagen de Jesús? Padre, te necesitamos y suplicamos y oramos para que hoy hagas algo especial que alegre al cielo y haga temblar al infierno. Bendícenos y permanece con nosotros. Oramos por ello. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días y bendito sábado. Creo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y le dije al Señor, Señor, mientras hablas a tus hijos, por favor, háblame a mí también. Todos necesitamos la gracia divina. Todos necesitamos la salvación. Y creo que su tiempo casi ha terminado. Creo que la aprobación humana está por cerrarse pronto. Ahora, antes de presentar hacia dónde vamos, quiero compartir este pensamiento. No está directamente relacionado con nuestro estudio, pero quiero compartir este pensamiento, tal vez para dar un poco de ánimo. Antes de compartir ese pensamiento, quiero que veamos algo bíblicamente. Antes de compartir ese pensamiento, quiero compartir que la Biblia dice algo. Veámoslo. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Antes de decir lo que quiero decir, Romanos capítulo 8, solo quiero que vean. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 8. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué estamos buscando todos? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Solo para adorar? ¿Por qué vienen en sábado? Del sábado, venir y reunirse. Sí, vienen a adorar a Dios. Pero en medio de eso, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Perdón? ¿El reino? Reforma. Cambio de carácter. Reforma. El Espíritu Santo. Para reflejar la belleza de Dios y la imagen de Jesús. El propósito principal de estudiar la Biblia, orar y todo lo que hacemos es cumplir el gran plan que el cielo ha diseñado. Ya sea la oración, el estudio de las Escrituras o la adoración, todo lo que el cielo nos ha dado tiene un gran deseo. Es llevarme a la salvación. Esto es lo que Dios busca, librarme del pecado. Esto es lo primordial en la mente de Dios, separar al hombre del pecado. Como he dicho antes, Dios está en un dilema. Dios está en un dilema, porque Dios está buscando o Dios tiene que destruir el pecado. Él tiene que destruir el pecado. Para la seguridad del universo, Él debe destruir el pecado. Pero desafortunadamente, aquello que Él tiene que destruir está unido a lo que Él ama. ¿Y qué es eso que Él ama? Eres tú y soy yo. El pecado está unido a nuestros corazones, está unido a nosotros. Ahora sí, el dilema de Dios es este. Dios debe buscar destruir el pecado mientras que al mismo tiempo salva al pecador. Este es el dilema de Dios. Dios, ya sea mediante el estudio, la oración o la adoración, busca cortar mi conexión con el pecado. Eso es lo que busca. Pero quiero que vean que si Dios va a cortar mi conexión con el pecado, hay algo que Dios debe inculcar dentro de ti y dentro de mí. Si Él va a salvarme, si Él va a salvarte, hay una cosa que Dios está tratando de inculcar. Porque si esta cosa es destruida, el hombre no puede salvarse. Imposible. ¿Qué es esto entonces? Quiero que veamos Romanos capítulo 8. Y luego explicaré por qué. Romanos capítulo 8, versículo 24. Padre, unge tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, 24. Dice en Romanos capítulo 8. Estamos leyendo el versículo 24. Dice, porque somos salvos. ¿Cuál es esa palabra? ¿Salvos por qué? ¿Somos salvos por qué? Por esperanza. Pregunta. Salvación. ¿Está vinculada a la esperanza? Está vinculada a la esperanza. Así que si vamos a ser salvos, si Dios nos va a salvar, esa salvación está vinculada a ¿cuál es esa palabra? Esperanza. 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 Ahora, ¿por qué esperanza? ¿Por qué esperanza? Entonces, ¿por qué esperanza? ¿Puede un hombre ser salvo sin esperanza? Dice que eres salvo por esperanza. Ahora, ¿por qué esperanza? ¿Por qué esperanza en cada aspecto de la vida? Piénsalo antes de llegar a la salvación. Piensa en la esperanza en cualquier aspecto de la vida. Cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué un estudiante abandona la escuela y se va a consumir drogas o se convierte en criminal o lo que sea cuando ese estudiante pierde la esperanza?
¿Por qué los divorcios son tan altos en el mundo cuando un esposo o una esposa pierde? ¿Qué? ¿Esperanza? Repasa la lista de problemas sociales. Cuando alguien colapsa, ¿qué es lo que le han arrebatado de su vida? Esperanza, esperanza. Y si vamos a ser separados del pecado, ¿sabes qué es lo que Dios debe inculcar en nosotros? Esperanza. Acompáñame a Jeremías 18. Lo que fue, eso es lo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Jeremías, veamos el capítulo 18. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a apartarse del pecado. Quiero que noten ese llamado. Jeremías 18, 11. Jeremías capítulo 18. Estoy leyendo ahora mismo el versículo 11. Dios está hablando y dice: ahora pues ve a hablar a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo: así dice el Señor. He aquí Dios les está diciendo que este juicio se acerca. He aquí yo dispongo mal contra vosotros y formo un designio contra vosotros. Volveos ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué es lo que Dios les está llamando a hacer? Arrepiéntanse, apártense de su pecado. De lo contrario, estoy preparando juicios contra ustedes. Y quiero que vean mientras la gente escucha que Dios está a punto de traer juicios si no se arrepienten. Quiero que vean la mentalidad de la gente mientras escuchan el mensaje de Jeremías. Escuchen. Oh, sí. Vengan conmigo a sus mentes y vean lo que dicen. Quiero que vean su respuesta. Versículo 12. Versículo 12. Y dijeron, no hay esperanza, sino que caminaremos según nuestros propios designios y haremos cada uno la imaginación de su malvado corazón. Dígame, si Satanás quiere que un hombre continúe en pecado, ¿qué buscaría Satanás arrebatarle a ese hombre? Le dirá: escucha, nunca vencerás al pecado, ves ese deseo lujurioso, sigues cayendo, nunca lo lograrás. ¿Y sabes qué llega a creer ese hombre? En cuanto ese hombre cree la mentira de que no hay esperanza de victoria, ¿sabes qué hará? Seguirá en el pozo del pecado que lleva a la perdición. Si Dios nos va a salvar, ¿qué debe inculcarnos? Esperanza, esperanza, esperanza. ¿Dios quiere inculcar esperanza? Ahora no planeaba empezar por aquí, pero está bien. Dessel presentará nuestro estudio. No planeaba empezar por aquí, pero está bien. Acompáñenme a Romanos. Antes de la pausa, detengámonos a orar. Voy a Romanos, capítulo 15. Nuestro estudio se centra en este versículo. Más que el versículo, este nos servirá de trampolín para nuestro estudio. Romanos, capítulo 15. Ahora, antes de leer Romanos 15, en el libro El Ministerio de Curación, página 247, la inspiración dice que estamos en un mundo de sufrimiento. ¿En qué mundo estamos? Un mundo de sufrimiento. Leí eso durante la semana y simplemente se me quedó grabado que estamos en un mundo de sufrimiento. Piénsenlo. Simplemente hice una pausa y medité. Estamos en un mundo de sufrimiento. Déjenme hacerles una pregunta. Si entran a una casa y se llama casa de donas, dona, y cuando entran, ¿qué es lo que esperan oler? Gracias. ¿Qué esperan probar? Quizás mientras están allí. Donas por donde quiera que miren. ¿Qué van a ver? Gracias. Esa es una casa de donas. Si estás en un mundo de sufrimiento, ¿qué debes esperar? Sufrimiento. Sufrimiento. Y ahora de pronto la primera frase me llegó, pero en la siguiente frase ella no solo explica el mundo. Ella dice dificultad, prueba, tristeza. Y luego dice esto, incluyéndose a sí misma, dice que esto nos espera a todos. ¿Nos espera a quiénes? A todos los que vamos camino al hogar celestial. Así que pausa, pregunta. Mientras viajo hacia el hogar celestial, basándome en la inspiración, ¿qué debo esperar encontrar? Sufrimiento. Y ese sufrimiento se presenta de tres formas: dificultad, prueba y tristeza. Ahora, déjame hacerte una pregunta. No sé si oíste que los soldados estadounidenses se están lanzando del barco. La noticia es confusa, pero el mensaje que llega a Estados Unidos es que quieren saltar. ¿Sabes por qué estos hombres quieren hacer eso? No. Cuando un hombre no tiene esperanza, cuando le llega una prueba después de un tiempo, ¿adivina qué? Un soldado en la guerra y se da cuenta de que perdemos la batalla. ¿Te preguntas si ese soldado lucha para ganar? No lo hace.
Quizás luche por sobrevivir, pero pronto verás una bandera blanca. Esta significa que me rindo ante el enemigo, no ante Dios. Me rindo ante el enemigo y tan pronto como Satanás. Ahora la inspiración dice que en nuestro camino al hogar celestial no vamos. Quizás no en masa o masivamente. Definitivamente no. Creo que el profeta hace que sea una certeza que vamos a encontrar dificultades, pruebas y tristezas. ¿Y qué hace un hombre cuando encuentra dificultades? Pero él sabe que nosotros lo ganamos. Podría estar golpeándose la pierna, pero sabe que vamos a ganar esta batalla. Ese hombre no baja su arma. Ese hombre. No puedes detener a ese hombre. Si él sabe que estamos en el lado ganador, no hay nada que puedas hacerle a ese hombre para que levante la bandera blanca. Él no lo va a hacer. Y Satanás quiere destruir tres cosas. Él va a traer dificultad, prueba y tristeza. Pero en medio de todo, sí, en medio de todo lo que está pasando, David dice que aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, David? Él me dice entonces, porque tú estás siempre conmigo. No importa lo que enfrentemos, si tenemos al hombre correcto de nuestro lado, no hay que temer. Ese es Cristo. Como dijo Martín Lutero, sin Él nuestras luchas serían en vano. Alabado sea Dios por Cristo. Gracias a Dios por Jesús. Ahora quiero que veamos esto. Por cierto, una pregunta sobre la guerra. ¿A veces pueden perder ciertos batallones? Aunque puedan ganar la guerra, ¿pueden perder ciertos batallones? Sí. Ahora, en el caminar cristiano, ¿saben lo que podríamos encontrar y encontraremos? Es algo llamado derrota. A veces un hombre es derrotado. Cuando el pecado te vence, ¿sabes cómo llamas a eso? Lo llamas derrota. Eso es derrota. Pero, ¿saben que la inspiración dice que la humillación de la derrota a menudo resulta ser una bendición para nosotros, patriarcas y profetas? ¿Puede la humillación de la derrota ser una bendición? ¿Saben que a veces los salva de una derrota mayor? Si ven esa derrota como una señal de advertencia. ¿Qué es una señal de advertencia? Es reconocer aquello que te llevó a caer en ese pecado. Al ver que algo vuelve a ocurrir, recordando el pasado, dices, sé que es una táctica del enemigo. Se vuelve una señal de advertencia para protegerte. Ahora leeré esto antes de orar. En Ministerio de Curación 248, la inspiración pregunta, ¿qué nos guiará al cielo? Tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dificultades. Gracias. Dificultad, prueba, tristeza y cuestionamiento. ¿Puede la dificultad llevar a un hombre a perder la esperanza? Cuando un hombre está pasando por muchas dificultades, puede llevarlo a decir, ¿sabes qué? ¿Ya terminé? ¿Puede la prueba llevar a un hombre a decir, ya terminé? ¿Puede la tristeza llevar a un hombre a decir, ya terminé? Sí, puede. ¿Y qué hace Satanás cuando trae estas cosas? ¿De qué está tratando de robarnos? ¿Robarnos? Esperanza. Ahora la inspiración dice esto. Se nos dice en este estudio, Ministerio de Curación 248, párrafo 1. Ella dice, por cada prueba. ¿Por cuántas pruebas? No es para algunas. Ella dice, la inspiración dice, por cada prueba, cada prueba. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha provisto ayuda. Así que en cada prueba que voy a encontrar, ¿qué ha provisto ya Dios? Él ya ha provisto ayuda. La inspiración continúa. Ella dice, cuando Israel en el desierto llegó a las aguas amargas de Mara, Moisés clamó al Señor, y el Señor no proveyó algún remedio nuevo. Él llamó la atención a lo que estaba a mano. Un arbusto que él había creado debía ser arrojado a la fuente para hacer el agua pura y dulce. Así que cuando los hijos de Israel llegaron a aguas amargas y clamaron al Señor, ¿qué dijo el Señor? Él nunca inventó agua nueva. ¿Qué dijo él? Él proveyó un remedio que ya estaba allí. El arbusto estaba allí y tuvieron que arrojarlo al agua y el agua se volvió dulce. ¿Sabes que la inspiración dice que Dios a menudo da a sus hijos una copa amarga para beber? ¿Qué nos da Él para beber? ¿Una copa amarga? Y ella dice que si reciben la copa y murmuran y se quejan, ¿adivina qué? Si la inspiración dice que se les debe dar otro trago. Y si murmuran de nuevo, ella dice que hay que darles otro trago. ¿Hasta cuándo? Ella dice, hasta que aprendan la lección. Pero ella dice que esa copa amarga. Si quieres recibir un trago, solo quieres uno.
Dios va a ponerla en tus labios. Tú determinas cuántas gotas te va a dar si quieres una. La inspiración dice que hay una manera de hacer que esa copa sea dulce. Imagina que Dios te da una amarga, pero tú puedes hacerla dulce. Puedes añadir un poco de miel. La miel la hará dulce. Paciencia, perseverancia y oración, eso puede hacer que la copa sea dulce. Ahora escucha. En cada prueba, si lo buscamos a Él, Cristo nos dará la ayuda necesaria. En cuántas pruebas, si lo buscamos, ¿qué hará Él? Él nos ayudará. Hay personas pasando por una prueba financiera. Adivina qué hará Cristo. Te ayudará. Hay quienes atraviesan pruebas matrimoniales. Adivina qué hará. Él te ayudará. Algunos pasando por... Puedes ir a la lista. ¿Qué hará Cristo? Las pruebas y los pesares no son para alejarnos de Cristo. Son para impulsarnos hacia Cristo. La inspiración dice que en cada prueba, si lo buscamos, Cristo nos dará ayuda. Nuestros ojos se abrirán para discernir. ¿Qué discerniremos? Discerniremos las promesas sanadoras registradas en su palabra. Pregunta, ¿dónde se encuentra la ayuda? No pasen eso por alto. ¿Dónde se encuentra la ayuda? En su palabra. No en Hollywood, no. Estoy pasando por una prueba, déjame poner una telenovela. No, déjame ir a YouTube y ver un partido de fútbol para despejar mi mente. No. Si vas a encontrar ayuda en tu prueba, hay ayuda para ti de una sola manera. Y esa es la palabra escrita de Dios. La única manera. Ella continúa. El Espíritu Santo nos enseñará a apropiarnos de cada bendición. Será un antídoto para la aflicción. Eso es hermoso, debí subrayarlo. Un antídoto. ¿Alguna vez has recibido, cuando estás fumando, el médico te da esto y dice que es un antídoto? ¿Qué quiere decir con que es un antídoto? Pues que es un remedio. ¿Puede Cristo darme un antídoto para cada aflicción? No me importa cuál sea tu aflicción, ya sea local o internacional. Cristo tiene un remedio y ese remedio no está separado de Él mismo para obtener ese bálsamo sanador. ¿Sabes lo que dice el profeta? El profeta dice que hay un bálsamo en Galaad, hay un médico allí, un bálsamo sanador. Y ese bálsamo de Galaad, ¿sabes quién es? No es una cosa, es un hombre. Ese hombre puede traer sanidad, amigos. ¿Tú dices? ¿No entiendes, hermano? ¿Soy tan pecador? Estoy fallando. Cada vez que lo intento, fallo. Hay un remedio para el alma enferma de pecado en Jesús, nuestro Salvador. Su gracia basta para el débil y el fuerte también la necesita para no perecer. ¿Y sabes lo que dice el profeta? Vi cómo se podía obtener esta gracia. Ve a tu aposento y suplica a solas con Dios. Sabes, a algunos de nosotros no nos gusta estar solos. Siempre queremos estar en compañía de otros y espiritualmente morimos. Pero si vas a ser un cristiano exitoso, debes aprender a estar solo. El hombre que puede pararse ante una multitud es un hombre que se arrodilló ante el Señor. El éxito no depende de PowerPoint. No depende de cuánto sepa el hombre. El éxito depende de cuánto tiempo pase el hombre de rodillas con el Señor. Eso trae éxito, ya sea en el trabajo o en cualquier aspecto de la vida. Es cuánto tiempo pasas con el Señor. Ahora la inspiración dice... Ella dice que por cada trago amargo, y la verdad es que esa frase me llegó al corazón, porque por cada gota amarga que toca nuestros labios, siempre encontraremos una rama de sanidad. Cada vez que Dios permite algo, ten la certeza de que hay una rama de sanidad. Sí, siempre hay una rama de sanidad. Amigos, sea cual sea la prueba, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el dolor, hay ayuda. Hay ayuda. Hay ayuda. Ahora no tengo tiempo para leer todo esto porque hay mucho que cubrir. En el Ministerio de Curación, página 249, párrafo 2, la inspiración dice algo que me llamó la atención antes de empezar. Ninguno. ¿Qué significa ninguno? Esa palabra ninguno. ¿Cuántos de nosotros? Ninguno de nosotros. Nadie. La inspiración dice que nadie necesita abandonarse al desaliento y la desesperación. Nadie necesita hacer esto. Luego ella dice, Satanás puede venir a ti con una sugerencia cruel. El tuyo es un caso sin esperanza. ¿Qué te diría Satanás? Tu caso no tiene esperanza. Ni siquiera lo intentes más. ¿Alguna vez has sentido eso antes? Que sientes, decepcioné a mi Señor. Y Satanás está ahí mismo para susurrarte que tu caso no tiene esperanza. Ni siquiera lo intentes de nuevo. Satanás vendrá con una sugerencia tosca.
Y a veces, déjenme decirles, Satanás tiene agentes humanos que también pueden repetir sus palabras con su boca y decirles que su caso no tiene esperanza. No sirves para nada. ¿Sabes lo que debes decir? Quítate de delante de mí, Satanás. No les des cabida. No les des cabida. No digo que seas obstinado ante la reprensión. Si un hermano te corrige y te reconviene con amor, eso está bien. Pero en cuanto empiece a susurrar que tu caso no tiene esperanza, dile que suena como una serpiente por cómo habla. La inspiración dice que Satanás puede venir a ti con una sugerencia tosca. Tu caso es. El tuyo es un caso sin esperanza. Eres irredimible. Pero mira la siguiente frase. Pero hay esperanza para ti en Cristo. Dios no nos pone a vencer con nuestras propias fuerzas. Él nos pide ahora que miremos los ingredientes clave. Él nos pide que nos acerquemos a su lado. ¿Dónde se encuentra la salvación? Cerca de su lado. Ahí es donde se encuentra la salvación, cerca de su lado. Cualesquiera que sean las dificultades que padecemos, que agobian el alma y el cuerpo, Él espera para hacernos libres. Jesús quiere liberarnos, amigos, pero debemos atender la invitación. Vengan, nos invita a venir. Voy a hacer una pausa aquí y luego queremos entrar. Sé que nunca leímos. ¿Leímos Romanos? Leámoslo. Y luego hacemos una pausa. Romanos 15. Romanos, el capítulo 15. Veamos el capítulo 15 de Romanos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esperanza, esperanza. Romanos capítulo 15. Quiero que lo veamos. ¿Qué nos ha dado Dios para inculcar esperanza? El apóstol Pablo escribiendo Romanos 15. Estoy leyendo el versículo 4. Todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza. Me detuve ahí. Cuando Pablo escribió esto, les pregunto, todo lo que fue escrito anteriormente, ¿a dónde nos señala? ¿Al Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento aún no estaba compilado. Todo lo escrito antes fue para nuestra enseñanza. Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Así que dice que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza. Ahora observen esto. Para que nosotros, mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pregunta, ¿a dónde nos dirige Pablo? Dirigiendo mi mente para inculcar esperanza. Las Escrituras, pero todas las Escrituras. Cierto, pero ¿a qué Escrituras me está señalando Pablo? Al Antiguo Testamento. Así que vamos a pasar algo de tiempo en el Antiguo Testamento. Vamos a observar específicamente a cierto individuo. Y creo que su vida, al menos las circunstancias que rodearon su vida. Creo que hay verdad para nosotros en esta generación perdida. Nos vamos a enfocar en eso. Aquellos que puedan, permítanos arrodillarnos reverentemente para una palabra de oración. Padre eterno Señor, venimos ante ti con corazones humildes, suplicando y pidiendo que por favor estés con nosotros ahora mientras comenzamos este viaje, Señor, buscando entender tu voluntad para entender más claramente la obra de preparación. Para entender más claramente tu carácter, Padre, al embarcarnos en este viaje, te pido que tu Espíritu Santo haga estas verdades aplicables a nosotros individualmente. Te lo suplico, Padre, por favor, Señor, te lo ruego. Que ninguna de tus palabras caiga en tierra, sino que cada palabra tenga un impacto en nuestros corazones. Por favor, bendícenos ahora, Señor, y permanece con nosotros. Que tu Espíritu sea nuestro Maestro. Oramos y pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Vamos a observar a un individuo en específico. Antes de mencionar eso, hemos estado estudiando una serie cada sábado. Al menos los que han estado aquí pueden que hemos estado estudiando. Bien, no tanto. Eso no es durante el servicio divino, hermana. No es durante el servicio, son por la tarde. Tienes razón. Los estudios de la tarde son sobre la santificación. Tienes razón. Estudiábamos la santificación, esa escalera, pero cambiamos de enfoque. Cambiamos el enfoque al mensaje del tercer ángel que hemos estudiado sábado tras sábado. Hemos estado viendo el mensaje del tercer ángel. Hoy, aunque vamos a ver una historia del Antiguo Testamento, vamos a ver el mensaje del tercer ángel incluso allí. Leamos esta cita del libro La Educación, página 228, párrafo 2. Ella habla de algo que debe ocurrir dentro de las naciones.
De hecho, lo que leeremos debe suceder a nivel mundial. A nivel mundial, alguien podría decir que hablas de lo que sucede, pero yo pregunto, ¿qué está pasando realmente en el mundo? ¿Qué sucede en el mundo entre las naciones? ¿Afecta a la iglesia? ¿Existe un vínculo entre lo que sucede entre las naciones y lo que le sucede a la iglesia de Dios? Hay un vínculo en el tomo 5 de los Testimonios, página 753. La inspiración dice, este mundo no está sin un gobernante. Dios todavía gobierna el mundo. Aunque veas caos, Dios sigue siendo el gobernante, aunque Él no esté produciendo el caos. Ella dice Él. Ella dice que el mundo no está sin un gobernante. Ella comenta el programa. ¿Qué? Eso. ¿Qué programa? Ahora, ¿qué es un programa? Programa. Programa significa que todo sucede en cualquier momento. Si llegas a un lugar nuevo y hay una reunión de campamento, ¿qué les pides? ¿Qué implica un programa? Hay un orden. Hay un orden. Así que ella dice el programa de algo, de los eventos venideros. Entonces, ¿cómo suceden los eventos? ¿Al azar o hay un orden en el que suceden? Hay un orden. Luego ella dice que la majestad del cielo tiene el destino de las naciones, así como el cuidado de su iglesia a su propio cargo. Ahora sigan. Ella habla del destino de las naciones. ¿Quién lo controla? Dios. Pero no solo el destino de las naciones, también el de la iglesia. Lo que sucede entre las naciones afecta a la iglesia. El Señor no permite que ocurra nada que dañe a su iglesia. Dios permite que estas cosas sucedan solo cuando su pueblo está preparado. Él deja que ciertos eventos ocurran y se desarrollen según su propósito. Ahora quiero que vean un evento del que habla la inspiración que debe suceder entre las naciones. ¿Cuál es este evento? Sí, tiene razón, hermano, pero algo específico. Ella dice que al mismo tiempo la anarquía tiene que ocurrir. La anarquía es cuando no hay ley. Eso es lo que significa. Ella dice que al mismo tiempo la anarquía busca barrer con ¿cuánta ley? Toda ley, no solo divina sino humana. Luego ella dice, ahora por favor, la profeta no solo dice cosas. Siempre que la profeta dice algo, presten atención. Contexto. ¿De qué está hablando ella? Contexto, revolución. Así que una pregunta. ¿Qué debo esperar que venga? Debo esperar una revolución. ¿Y hasta qué punto el resto del mundo debería verse afectado por esto? ¿Cuánto del mundo? El mundo entero sigue. Ahora debo esperar una revolución. Y esta revolución va a afectar cuánto sigue ahora el mundo entero. Ese es un evento por venir. Ese es un evento por venir. Lo sé perfectamente, basado en lo que acabamos de ver aquí, realmente debemos ver una revolución. Ahora quiero ver quién de ustedes es piadoso, inteligente y estudioso. Prueba de pantalla abierta. Díganme, ¿qué produce este evento por venir? Gracias. La descentralización de la riqueza y el poder. Ahora el anciano Mike dijo central. Él dijo crisis financiera. Ahora sigan. La centralización de la riqueza y el poder implica que otros no tienen, pues se concentra en una localidad y en pocas manos. Es un desequilibrio claro. Porque lo que ella dice es la centralización de la riqueza y el poder. ¿Dónde irá esta riqueza y poder? ¿Dónde? ¿Dónde? Verdaderos Estados Unidos. Pero miren la cita. Estoy diciendo, ¿quién va a tener la riqueza? Y ella dice, la vasta combinación del enriquecimiento de los. Esa es la palabra clave. Así que toda la riqueza va a estar ¿entre qué? Así que la mayor parte de la riqueza va a estar entre unos pocos. Correcto. Para que haya una revolución, las condiciones deben ser las adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones? Basado en el profeta. Si voy a ver esta revolución final, debo ver que la brecha de riqueza se amplía, donde los pocos se vuelven cada vez más ricos y la mayoría se vuelve cada vez más pobre. Luego ella dice, el enriquecimiento de unos pocos a expensas de muchos. La combinación de las clases más pobres para la defensa y el interés de sus reclamos resulta fundamental. Así que la gran mayoría del mundo va a terminar estando con unos pocos. Y entonces la multitud, en este contexto, ¿qué clase sería? Pobre.
pobre. Cuando la gente no tiene suficiente para vivir, ¿qué van a hacer? Levántense todos. Habrá un gran espíritu de disturbios, revueltas y derramamiento de sangre. La difusión mundial de las mismas enseñanzas que condujeron a la Revolución Francesa. Todos pretenden involucrarse en el asunto. Ella no menciona a algunos países, ni tampoco solo a Estados Unidos. ¿Cuál es entonces esa palabra? ¿Eso incluye a Rumanía? ¿Eso incluye a los Países Bajos? ¿Eso incluye a los Estados Unidos? ¿Incluye a África? Sí. Dice que todos pretenden involucrar al mundo en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Amigos, saben que no hubo revolución más sangrienta que la Revolución Francesa. Tanto así que la Biblia habla de un capítulo entero dedicado a la Revolución Francesa. La inspiración dice que la sangre corría como agua por las calles. Esa fue la revolución más sangrienta de toda la historia. La Biblia le dedicó un capítulo entero porque fue muy sangrienta. La inspiración dice, no solo Francia. Ella dice que convulsionar. Francia va a convulsionar a todo este mundo en poco tiempo. Vamos a ver sangre. No de una buena manera. Ahora quiero que vean esto. ¿Qué dice esto? La revista Time. No la revista profética, la revista Time. ¿Qué nos dice la revista Time? ¿Qué dice Time en 2024? Nos dijeron. ¿Qué dijo la revista Time? Casi proféticamente. ¿Qué nos dijo la revista Time? Dice, el próximo gran conflicto. Interesante. Muy interesante. Leamos lo que dicen. Veamos lo que dicen. Dicen que al estudiar detenidamente más de 50 guerras civiles y revoluciones, ha quedado bastante claro que el indicador principal y más fiable de un conflicto son los gobiernos en bancarrota. Junto con una situación crítica de las finanzas públicas cuando ambos factores se presentan combinados. Observen la siguiente palabra. ¿Gran qué? ¿Gran qué? Grandes brechas de riqueza. Eso es porque el gobierno carece de poder financiero y no puede salvar a esas entidades del sector privado. Entonces, ¿qué dicen ellos que desencadena una revolución o una guerra civil? ¿Qué dicen que lo provoca? Es una bancarrota, lo que significa una crisis financiera. Pero también dijeron que uno también debe ver algo que está ocurriendo. Una brecha de riqueza entre las clases, la clase rica y la clase más pobre. Así que la revolución que se avecina es una revolución de clases entre los pobres y los ricos. Eso es precisamente lo que se avecina. El artículo menciona además las brechas de riqueza y la creciente desigualdad de ingresos. Por cierto, ¿qué fecha es esta? 2026. Las brechas de riqueza y la creciente desigualdad de ingresos son, a menudo, la causa principal de las revoluciones. La historia nos muestra claramente que la desigualdad extrema de riqueza es mucho más que un simple problema económico. ¿Qué nación citan? Interesante. Se puede ver que las crecientes brechas de riqueza y los impuestos injustos han alimentado repetidamente los disturbios, la agitación política y la revolución. ¿O la sociedad actual está ignorando las mismas señales de advertencia? Estamos en 2026. Pregunta. ¿Qué nos está diciendo el mundo? ¿Las condiciones para este mundo nos están diciendo que las condiciones del mundo están listas para una revolución? ¿Listas para una revolución? No voy a leer todo esto. El artículo continúa y explica que de todos los países, la mayor parte del dinero está concentrada en una nación específica y entre unos pocos específicos en ese país. En otras palabras, los pocos ricos están concentrados en un solo país. La mayoría de esos pocos ricos están en un solo país. ¿Qué país? ¿Quieres adivinar? Estados Unidos. Entonces, ¿dónde crees que será más sangriento? Estados Unidos. Estados Unidos. Dice que hoy los 12 multimillonarios más ricos del mundo. Ahora observa esto. Los 12 multimillonarios más ricos del mundo poseen más riqueza combinada que la mitad más pobre de la humanidad. Puedes combinar a toda la humanidad. La mitad más pobre, júntalos y 8. ¿Cuántos? 12. Los 12 multimillonarios más ricos poseen más dinero que la mitad de este mundo combinada. Más de 4,000 millones de personas. 12 hombres poseen más que 4,000 millones. Brecha mundial. ¿Qué siguen diciendo? Alrededor de 4,000 millones de personas.
Luego dice la siguiente frase. La siguiente frase nos indica que estamos ante una situación propicia para que estalle una revuelta. Dicho de otra manera, se trata de la condición perfecta para que se desencadene una revolución en toda regla. Continúa. Dice que Estados Unidos lidera el mundo en número de multimillonarios. Encabezando la lista está Elon Musk, cuya fortuna supera el Producto Interno Bruto de muchos países. Su riqueza es mayor que la de toda una nación. Naciones. Algunas naciones incluso combinadas. Los fundadores de la nueva riqueza, la nueva desigualdad podría destruirnos. Fue el año pasado, en 2025. Dicen que a medida que Estados Unidos alcanza su 250 aniversario. Sí, la creciente brecha entre los muy ricos. Interesante. Las palabras muy ricos, pocos y el resto de nosotros se han vuelto claramente evidentes. Amigos, ¿escucharon las palabras de la profeta? Ella usa la expresión los pocos ricos, la combinación de la clase pobre en defensa de los intereses y reclamos, y luego habla sobre la centralización de la riqueza y el poder entre unos pocos. Palabras exactas, palabras exactas. Esto es de Internet. Se planteó la pregunta, no sé qué sitio web es este, pero hay un sitio web donde la gente se reúne. Es como, ¿y tienen discusiones allí? Los notarán. No sé cuál es el hilo, pero dice aquí, ¿puede la desigualdad de riqueza en Estados Unidos ¿Puede la desigualdad de riqueza en Estados Unidos provocar una revolución o una guerra civil? ¿Qué tan seguros están realmente los multimillonarios en el país? Esa es la pregunta. El primer comentario. Primer comentario. La única lección. Ellos responden de inmediato. Solo están a salvo mientras nosotros seamos morales. Interesante. Continúa. Una vez que perdamos por completo nuestro respeto por la propiedad y los derechos de los demás y nos volvamos completamente codiciosos, avaros y materialistas, los multimillonarios estarán en problemas. Interesante. Eso suena como un eco de revolución. Revolución. Ray Dalio, uno de esos multimillonarios, dice que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. De nuevo, Tucker Carlson, ¿se dirige Estados Unidos hacia una revolución popular? Tucker Carlson plantea preocupaciones sobre el creciente descontento social en el país. De nuevo, la traición de Trump nos pone en camino a una revolución. Revolución. ¿Hacia dónde nos dirigimos según los pensadores? Algunos dicen que la paz existe solo porque aún somos morales. Pronto, al perder esa moralidad, los multimillonarios estarán en problemas. Eco de revolución. Así que la pregunta es, basándonos en las condiciones del mundo, ¿estamos listos para una revolución? Evidente, evidente. Y sabes lo que viene tras los talones de la revolución. ¿Qué viene tras los talones de una revolución? Ley dominical, la marca de la bestia. Porque el domingo llega como la solución a los problemas del mundo. El domingo llega para sanar las condiciones actuales de la sociedad, ya sean económicas, sociales, políticas o como quieras llamarlo. El domingo llega para sanar esos pecados, pero lo imponen solo para darse cuenta de que han cometido un gran error. El juicio de Dios permanece porque cuando Estados Unidos impone el domingo, la inspiración dice que la apostasía nacional será seguida rápidamente por el gobierno nacional. Gobierno nacional. Ahora, lo que quiero que hagamos es comenzar nuestro estudio. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Tucker Carlson dice que estamos al borde de una guerra civil. Pero, ¿a quién más apoyó para la presidencia en el 2028? ¿A quién apoyó? Se los mostramos en la escuela de los profetas. ¿Qué quería J.T. Vance en su libro? ¿Qué pidió en su libro Communion? ¿Qué pidió? Pidió que el domingo fuera protegido por el Estado. Él dice que si las iglesias van a estar llenas, entonces el domingo necesita ser protegido por el Estado. Vance argumenta que las iglesias tendrán dificultades para atraer a la clase trabajadora si esas personas se ven obligadas a trabajar los domingos. Su remedio para solucionar esto sugiere la necesidad de una intervención política y social para proteger el día de descanso. Así que, en otras palabras, el Estado necesita proteger el domingo. Esto es lo que él está sugiriendo. El Estado debe proteger el domingo.
Ahora, lo que quiero que hagamos, quiero que analicemos a cierto individuo en el Antiguo Testamento. Quiero que lo analicemos a él y a las circunstancias que rodearon su vida y extraigamos algunas lecciones objetivas de ello. Vamos a analizar a un hombre en el Antiguo Testamento. ¿A quién analizaremos? Está en el libro de los Jueces. No es Job, se encuentra en el libro de los Jueces. De hecho, está en la lista. Pablo lo menciona entre los hombres de fe en Hebreos 11. Él repasa. Históricamente nombra a los hombres de fe desde el principio. Nombra a Enoc y sigue directo. Vamos al libro de los Jueces. Estamos analizando a Gedeón, vamos a examinar su vida. Ahora, cuando escuchan Gedeón, ¿qué les viene a la mente? Hay algo que debería venir. ¿Qué es eso? El vellón. Vale, amén. Esa fue la prueba que le puso a Dios. Dios lo va a guiar. Pero cuando pensamos en guerra, está bien, guerra. Jericó. Está bien. Ahora Gedeón. Hay algo sobre. Está bien. Cuando pienso en Gedeón, siempre pienso en ese proceso de criba. Lo sé. Vamos a leer sobre ese proceso de criba. Gedeón fue llamado a la guerra. Dios lo estaba llamando para guiarlo contra los enemigos de Israel. Y Gedeón debía guiar a Israel en la lucha contra los enemigos de Dios. Y Gedeón llamó a la guerra. Era evidente que Dios lo había llamado. Dios obró en el corazón del pueblo. De hecho, estaban pasando por ello. Cuando lees la vieja historia, puedes ver que Gedeón estaba incluso escondido cuando iba a cosechar. No quería ser visto. Pero estaban oprimidos, fuertemente oprimidos. Y Dios levantó a Gedeón para liberar a su pueblo. Me pregunto si Dios va a levantar algunos Gedeones en estos últimos días. Hombres y mujeres. Y por eso necesitamos estudiar a Gedeón. Pero, no obstante, él hace un llamado a los hombres que van a luchar contra el enemigo. Y se reúnen más o menos 32,000 hombres preparados para la guerra. Gedeón los observa. Él observa a estos 32,000. Ahora observen. Él mira a sus 32,000 y ve a sus enemigos. Basado en la Biblia que estamos a punto de leer, la Biblia dice que los enemigos de Israel, tal como Gedeón los observaba, la Biblia dice que el número era tan grande. La Biblia dice que eran como langostas, como la arena del mar. No se pueden contar. Gedeón solo consiguió 32,000. Vas a la batalla, tienes 32,000. Ahí está tu enemigo. ¿Hasta dónde alcanza la vista? Solo puedes ver cabezas. Gedeón conoce la ley en Israel. Profeta, literalmente. Ella dice literalmente, él conoce la ley en Israel. Tú dices, ¿qué ley? La ley dicta que antes de ir a la batalla, el líder debe anunciar a sus hombres que quien tenga miedo, no crea, haya plantado una viña o construido una casa, puede irse. Debía decirlo basándose en Deuteronomio. La Biblia dice que siempre que había guerra, el capitán debía anunciar a los soldados, aquellos preparados para la batalla, para pelear la batalla del Señor, que cualquiera que haya plantado una viña, quien haya construido una casa, quien se haya casado recientemente, puede irse. Gedeón sabía que debía hacer eso. Pero al ver sus números y al ver al enemigo, ¿adivinen qué pasó? Gedeón automáticamente se olvidó de eso. Intencionalmente se olvidó de eso. Él no iba a disminuir una cantidad de personas que ya era limitada. No iban a hacerlo. Y si el hombre no lo hace, si el hombre no alza su voz, entonces Dios mismo lo hará. Ya saben lo que pasó. Gedeón sabía que debía decir eso. Gedeón falló. Saben, les digo, nunca ha habido una nación que tuviera una ley tan extraña como esa. Imaginen por un momento que se están preparándose, y ahora están mirando al enemigo. Dios, de hecho, ya saben, cuando leen Deuteronomio, Dios lo deja claro. El capitán que debe decir estas palabras no debe decirlas hasta que su pueblo, aquellos que van a luchar, vean al enemigo. Solo entonces las palabras. El ministro debe levantarse, el sacerdote debe levantarse y hablar. Interesante. ¿Saben por qué? Cuando ustedes podrían. Voy a pelear las batallas del Señor. Voy a pelear, sí, pero cuando finalmente estás cara a cara con esa batalla, la realidad te alcanza. Y lo que dijiste ahora se encuentra con tus acciones. Y más de un hombre tembló. Dios sabía esto. Más de un hombre tembló al ver a su enemigo. Más de un solo hombre. Y el sacerdote del Señor se levantaba entonces. Cualquiera, levante su voz. Cualquiera. Sí, por favor, váyanse. Casado, he construido todo esto. Sí, váyanse ya, por favor. He plantado una viña. Lo que sea más importante, puedes vivir
y verías caer el equipo. El soldado dejaba sus armas, se va sudando mientras se marcha. Logré salir. Y los que quedan están mirando. El soldado seguía en pie. Ha habido una criba, pero él sigue en pie. Él sigue en pie. El ministro debe decir, quien tenga miedo, tú también puedes vivir. Y verías a hombres soltando la espada, soltando la lanza, quitándose el casco y marchándose. Acaba de ocurrir un proceso de criba. Dios ordena al ministro poner capitanes sobre su pueblo y prepararse para la guerra. Debe haber un proceso de criba. Primero mira los números. En la verdad presente es solo un grupo pequeño, hermano. Aún así, Dios debe cribar incluso al número pequeño. Incluso entre nosotros debe haber una criba. Y muchos que dijeron que vamos a pelear las batallas del Señor, en poco tiempo se convertirán en enemigos. No quiero que sea yo. Vamos a ver bíblicamente quiénes son los que permanecen. Incluso después de que Gedeón dijo que quien sea temeroso e incrédulo puede irse. Más de 20,000 se dieron la vuelta. Ni siquiera fue a la lista. Construiste una casa. Él no quería perder su tiempo. Fue directo al grano. El que tenga miedo, que se vaya. Más de 20,000 hicieron sus maletas y se fueron. Dios le dijo a Gedeón, el número sigue siendo demasiado grande. No puedo darte la victoria. Pero Señor, estos permanecieron. Sí permanecieron, Gedeón, pero aún no puedo darte la victoria. ¿Sabes lo que Dios le dijo a Gedeón? Quiero probar a estos hombres. Llévalos abajo, Gedeón, a beber un poco de agua. Gedeón los lleva y le dice, obsérvalos cuidadosamente. Y cuando llegan al agua, algunos se ponen de rodillas. La Biblia dice, oh, eso es la Biblia. Se ponen de rodillas y beben el agua. Bajan la cabeza satisfaciéndola. Ahora, ellos tenían sed, pero con las rodillas en el suelo, la cara hacia el agua y beben el agua. Otro grupo, al llegar al agua, en sus mentes, creen que mientras satisfago mis deseos físicos, para los cuales necesito agua, mis ojos están puestos en la batalla del Señor. Mientras beben agua, mantienen sus ojos en la batalla del Señor. Él le dice a Gedeón, a esos 300 usaré. ¿Sabes qué implica esto? Que aunque vivo en este mundo, si este me absorbe y solo me importa ganar dinero para mi familia, olvidando las batallas del Señor, Él no me elegirá. En esta obra final no puede elegirte. Dios quiere hombres y mujeres totalmente entregados al Evangelio. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a mantenerse firmes, que ante el mundo digan, Señor, aunque muera, no me inclinaré ante esta imagen. ¿Serán ustedes esas personas? Dios no va a usar a todos, no a todos. ¿Y saben cuál es el primer criterio para que Dios los use? ¿Cuándo? Cuando el ángel viene a Gedeón y le dice a Gedeón, Gedeón, Dios te ha elegido para liberar a Israel. ¿Sabes? La respuesta de Gedeón indica al hombre que Dios va a usar. Su respuesta, quiero que la vean. Aquí es donde empezamos con Gedeón. Su respuesta, quiero que vean Jueces, capítulo 6. Por cierto, es interesante. Es muy interesante. Los enemigos de Dios, según nos cuenta la Biblia, son comparados con las langostas. No por coincidencia, intencionalmente. Ellos llaman. La Biblia dice langostas. Realmente me pregunto si este enemigo, en el fondo, seguiría siendo un enemigo. Hoy hablamos sobre ese enemigo. Por cierto, fue un presidente de la Conferencia General quien dijo, este enemigo es mi amigo, vicepresidente. Él escribió sobre esto que así como Dios en cada generación levanta personas, así Mahoma fue levantado por Dios. Interesante. Mahoma es un falso profeta, bíblicamente. El Islam es una religión falsa. Bíblicamente, de ninguna manera. Dios le dio la verdad al Islam y su vicepresidente dijo exactamente eso. No puedo estar de acuerdo con eso. Y ustedes dicen langostas. El Islam probará eso. La Iglesia Católica Romana. Les digo, incluso hoy el Papa León está buscando la unión con el Islam. Una unión fuerte. Hablaremos de eso. Pero volvamos a Jueces 6. Jueces capítulo 6. ¿Sabes que literalmente la Biblia llamó a Mahoma un falso profeta? Literalmente la Biblia lo llama un falso profeta. Podemos probar eso. Pero leamos Jueces 6. Quiero que vean esto. Cuando el ángel viene a él y le dice, el hombre valiente, Dios te ha llamado. Quiero que vean esto en el versículo 11, Jueces 6. 11. ¿A qué versículo? Versículo 15.
Y vino un ángel del Señor, y se sentó bajo una encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Observen el 14 y el 15. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios dice: liberaré a Israel de los madianitas y te envío a ti. Observen su respuesta. Dios les dice: te he llamado para esto. Versículo 15. Y él le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿cuál es la esencia de su tono hacia Dios? ¿Qué está diciendo? Señor, soy grandioso, puedo hacerlo. ¿Qué es? No dirían, es humildad. Porque Él dice, incluso dentro de la casa de mi Padre, soy el menor, Él es humilde. Humildad. La inspiración dice que en la obra final pocos grandes hombres participarán. Es que eran orgullosos y autosuficientes y Dios no podía usarlos. Así que si Dios va a usarnos en su obra, ¿qué debe ver Dios primero antes de poder usarnos? Humildad. Esa es la primera lección que veo en la vida de Gedeón. Si Dios va a usarnos, lo primero que Dios debe ver en nuestras vidas es humildad. Él debe ver humildad. Vengan y traigan su Biblia a Proverbios. Vayan en su Biblia a Proverbios 15, 33. El temor del Señor es la instrucción de la sabiduría. Y antes de la honra está la humildad. Antes de la honra está la humildad. Así que, si Dios va a usarnos en la finalización de la obra, ¿qué debe ver Dios dentro de nosotros? Humildad. 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 Un atributo que Dios debe ver en nosotros. Ahora, vean lo que dice el profeta en Patriarcas y Profetas 553, párrafo 2. Ella dice: el líder a quien Dios eligió para derrotar a los madianitas no ocupaba ninguna posición prominente en Israel. Él se consideraba el menor en la casa de su padre, pero Dios vio en él a un hombre de valor e integridad. Él desconfiaba de sí mismo y estaba dispuesto a seguir la guía del Señor. Dios no siempre elige para su obra a hombres de los mayores talentos, sino que selecciona a aquellos a quienes mejor puede usar. El Señor puede obrar más eficazmente a través de aquellos que son más conscientes de su propia insuficiencia y que confiarán en Él como su líder y fuente de fortaleza. Si Dios va a usarnos en su obra, primero quiere que reconozcamos nuestra propia incapacidad e insuficiencia para cumplir lo que nos manda. Porque al entender lo que Dios nos pide, sabemos que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. Ahora puede confiar en el poder divino. Está en una posición en la que Dios puede darle poder. Pero un hombre que dice, yo puedo hacerlo, yo lo haré, ese hombre va a fracasar. Él necesita fuerza divina, ayuda divina. Ahora, esto está en Gedeón, los últimos 2 o 5, hablando sobre la obra final. El profeta dice que es disciplina del espíritu. Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Un hombre que es disciplinado. Disciplina del espíritu. ¿Alguien que es disciplinado? Sí. Siempre comes a las 7 y pasan las 7 en punto. La disciplina dice, no voy a comer a... Disciplina, eso es disciplina. La disciplina dice, debería estar al menos en la cama a esta hora. La disciplina dice, me voy a la cama ahora. A veces Dios podría requerir que oremos toda la noche, eso está bien. O Dios podría requerir ciertas cosas, eso está bien. Pero un hombre que es disciplinado entiende que tiene autocontrol. Ese es, sin duda, un hombre profundamente disciplinado. El autocontrol no compromete la disciplina, nos dice. Es la verdadera disciplina del espíritu, esa limpieza de corazón y de pensamiento que tanto se necesita. Esto tiene, a fin de cuentas, mucho más valor que el talento brillante, el tacto o el conocimiento.
Así que Dios no mira cuántos talentos, no mira cuánto conocimiento tienes, cuánto tacto puedas tener. Todo lo que Él busca son hombres y mujeres que sean disciplinados, puros de corazón, puros de mente. Estas son las personas que Dios quiere usar. Ella continúa. Una mente común, entrenada para obedecer el así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios. No son aquellos que tienen capacidades, pero no las emplean correctamente, cuestionando con razón. Alguien dice, no tengo los mejores talentos, eso está bien. No tengo lo mejor de esto o lo mejor de aquello, eso está bien. Pero si tienes una mente común que está entrenada para obedecer un así dice el Señor, estás en una mejor posición que un hombre con un talento brillante. Si no tenemos éxito, no es culpa de Dios, sino que es mía, totalmente mía. Así que Dios nos va a librar de los enemigos. Él lo hará. Él va a reunir a un grupo de Gedeón, por así decirlo, y un grupo de 300, por así decirlo. Pero ¿qué es lo primero antes de que pueda reunir a ese grupo? ¿Qué está buscando? Humildad. Pero dame más. Basado en esto, ¿qué más está buscando? Hombres y mujeres que están entrenados para hacer ¿qué? Obedecer un así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Sabes? Se nos dice que un así dice el Señor. Un así dice el Señor no debe ser reemplazado por un así dice la iglesia. Hechos de los Apóstoles 68. En otras palabras, no puedes ponerte de pie y decir así dice eso. Ningún profeta, el profeta dice fuera con eso. El así dice el Señor nunca debe ser reemplazado por un así dice la iglesia. Todo lo que creemos como adventistas del séptimo día. ¿Adivinen qué? Podemos probarlo con la Biblia. Todo lo que creemos, la Biblia, no la iglesia. No porque yo, ahora si no lo saben amigos, no sé quién estaba en su. No sé si lo mencionaron en sus estudios, pero surgió en algún lado. ¿Cómo puedes enseñar un así dice el Señor si tú? No. ¿Qué dice el Señor? Imaginen que están tratando de. ¿Dices algo? La persona dice, ¿me puedes probarlo? No, creo que está en algún lugar por ahí. Debe estar ahí. Amigos, ustedes no pueden. Dios sí puede. Para que Dios te use necesitas herramientas. Un soldado necesita herramientas. Si Dios va a usarte, necesitas las de la palabra, que es la espada. Debemos entender lo que creemos como pueblo. Ahora lo siguiente. Josué, Gedeón, humildad. Pero también Gedeón creo que fue entrenado. Él fue entrenado para obedecer. Así dice el Señor. Esto es lo que vemos. Ahora sigamos adelante con Gedeón. Vayan en sus Biblias a Gedeón. Estamos de vuelta en Jueces, capítulo 6. ¿Puedo tener otro lector? Jueces 6. Saben, para ser honesto, el espíritu de profecía es dulce. Yo ya leí Jueces. No sé cómo pasé por alto este punto. Lo leí porque, ya saben, uno lee patriarcas y profetas y reyes. Vas a la Biblia con estos libros, leo a la profeta y ella resalta este versículo. Dije, lo leí, pero nunca lo vi. Quiero que leamos Jueces 6, versículos 25 al 26. Antes de que Gedeón pudiera hacer la guerra contra los enemigos de Dios, primero debía hacer la guerra contra la idolatría dentro de su propio campamento. ¿Entienden que estamos a punto de leerlo? Antes de que pudiera hacer la guerra contra los enemigos de Dios afuera, tenía que hacer la guerra contra la idolatría dentro del campamento. ¿Adivinen qué? Gedeón incluso tenía miedo de que pudieran matarlo. Así que si Dios va a usarlos en esta obra final contra Babilonia, primero necesita hombres y mujeres que puedan levantarse en este movimiento, con amor. Con amor, ser capaces de con amor protestar contra la apostasía. No de manera insensata. No de manera insensata y creando enemigos innecesarios, sino con amor. Si no puedes, si tienes miedo de ser oposición dentro del remanente, ¿cómo vas a enfrentarte a Babilonia cuando digan que te quemarán en la hoguera? No puedes hacer eso. Si tienes miedo de que alguien susurre, ¡oh, ahí está ese fanático! Les digo, sé lo que es estar en una iglesia local cuando todos allí son un mensaje de cáncer. Sé cómo se siente. Y algunas personas cuando entran a esa iglesia local se acobardan. Casi ocultan sus verdaderos colores respecto a la verdad presente. Creo firmemente en este mensaje. Aunque la iglesia se oponga, me mantendré firme por la gracia de Dios. Esto es la verdad. No me importa si muchos de ustedes, sé lo que es estar solo en mi iglesia. Antes del ministerio sabía lo que era entrar allí. Todos piensan que eres un fanático. ¿Por qué? ¿Crees en el espíritu de profecía?
eres un fanático. Sé cómo se siente. Pero algunos no pueden soportar esa oposición. Dios no puede elegirte. En la obra final, Jueces, capítulo 6, versículo 25. Bien, Jueces. Y aconteció que aquella misma noche le dijo Jehová: toma un novillo de los de tu padre, el segundo novillo de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Pausa. Antes de que Dios lo usara para liberar a Israel, ¿qué debía hacer primero? Debía destruir la idolatría en su propia casa. Era necesario. Versículo 26. Y edifica, pues, un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Pausa. Cuando él derriba este altar, ¿qué debe hacer? Edificar un altar. ¿Dónde? Oh, amigo, me perdí esto. Continúa, hermana. Esa parte, me la perdí. Continúa. En lugar ordenado, y toma el segundo novillo y ofrécelo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Amén. Sigan si no conocen los antecedentes, si no han leído el Nuevo Testamento y llegan directo a este versículo. ¿Y qué? Derribar el altar y edificar el altar y ofrecer esto. Entonces, ¿qué es ofrecer un toro? Ahora sigan la historia antes de llegar aquí. Leemos Deuteronomio capítulo 12 y también Josué capítulo 22. ¿Sí? Deuteronomio 12 y Josué 22. ¿Saben? ¿Saben que Israel no? A nadie en Israel se le permitía ofrecer sacrificios, solo en el templo, nunca. Llegaron a un punto en el que al leer Josué 22, 2 tribus y media casi fueron completamente exterminadas por el resto de las tribus de Israel porque construyeron un altar. Y las otras tribus fueron y dijeron, ¿qué? Todos se reunieron. Israel como un solo hombre dijo, es apostasía. ¿Cómo se atreven a construir un altar? Cruzan al otro lado para hacer la guerra. Vinieron y preguntaron, ¿qué es este altar que han levantado? Buscan traer juicio sobre nosotros. Dijeron que no era una ofrenda, sino una señal de nuestra unidad. Respondí, está bien, no hay problema. Así que digo que llegó a tal punto que todos sabían que si sigues a Dios, nunca debes construir un altar en ningún lugar. Solo se adora en el templo. No sé si están captando la lección. Quiero que vean que los sacrificios debían hacerse únicamente en el templo. Pero escuchen bien lo que dice el profeta. Patriarcas y Profetas, 547, párrafo 3. Dice que la ofrenda de sacrificio a Dios había sido encomendada al sacerdote y había sido restringida al altar en Silo. Así que una pregunta basada en la inspiración. ¿Dónde debía realizarse únicamente el sacrificio? Pero esperen un momento. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón que hiciera justo en el lugar donde derribó esos altares? Pues debía levantar un altar y sacrificar allí al Señor. La profeta continúa diciendo, ahora escuchen, pero él, es decir, Dios quien había establecido el servicio ritual y a quien apuntaban todas sus ofrendas, tenía el poder de cambiar sus requisitos. ¿Podía Dios cambiar los requisitos? Podría haber dicho, este es el único lugar donde quiero que adoren. Dios puede decir, adoren allí. Él podía. Él es Dios. Ahora, planteemos una pregunta sobre Gedeón. Si los líderes religiosos de aquel entonces, los sacerdotes, los levitas y los demás, ¿cómo lo habrían visto realmente? Y él ahora está en apostasía. ¿Pero quién le ordenó hacer eso? Dios le ordenó establecer este puesto de avanzada, construir esa escuela y también ese sanatorio, pero no está bajo los levitas. Dios le dijo que lo hiciera, no se opongan a ello. Ahora, escuchen esto, el anciano Smith. Ya conocen al anciano Smith, pero ¿quién es? Es uno de los líderes de nuestro movimiento. Él escribió el libro Daniel y Apocalipsis. Dios usó al anciano Smith, pero quiero que vean esto. Respondí bien. Contexto. Jones y Ragnar estaban predicando un mensaje de justicia por la fe. El anciano Smith no quería que sus hombres predicaran en el tabernáculo. Ellos no querían eso. Quiero que vean con atención las palabras de la profeta al escribir esto. Materiales de 1888. Escuchen. Sí, respondí bien. Si el anciano Smith toma esa postura, Dios seguramente lo quitará del camino. Porque Dios no le da la autoridad para decir qué debe entrar al tabernáculo de parte de nuestra propia gente y qué no. En otras palabras, el anciano Smith estaba bloqueando la ruta presente para ese momento. Él estaba impidiendo que la verdad presente para ese momento entrara en la iglesia.
Pero la profeta dice que si él, el anciano Smith, mantiene esa postura, aseguraremos un salón en la ciudad y las palabras de Dios o las palabras que Dios le ha dado al hermano Jones para hablarle a la gente, ellos las tendrán. ¿Están viendo lo que es la inspiración? Diciendo que si la iglesia no abre las puertas, Dios ordena a la profeta alquilar un salón y dejar que el mensaje sea proclamado. Así que ese es otro punto. Así que hay muchos ministerios que comienzan una obra, pero se desvían de los principios de Jesús. Debemos tener cuidado. Muchos de ellos, varios. No voy a leer esto. Esto ya lo vimos en clase, no lo leeré. Madison era un instituto autosuficiente. La profeta escribió cuando se me pidió consejo en referencia a la escuela Madison. Dije, permanezcan como están. ¿Cuál era la posición de Madison? Estudiamos esto en la escuela. ¿Cuál era la posición de Madison? Y la profeta dice, permanezcan tal como están. Madison era una mujer independiente y autosuficiente. Existe peligro en atar a cada agencia de trabajo bajo el dictado de la conferencia. El Señor no diseñó que hubiera dudas sobre si Dios quiere a cada agencia de trabajo bajo la conferencia. No, pero la conferencia sigue. Él todavía está trabajando con ella. Él no se ha ido. Ese es Él. Algunas personas te enseñarán que la conferencia está en apostasía. Debes abandonar la iglesia de la conferencia. Eso no es la Biblia, eso no es profecía espiritual. Dios sigue trabajando con ellos, ya sea en la verdad presente o en la conferencia. Por eso, quien diga que la conferencia está en apostasía y que deben irse, está confundido. Ese ministerio está confundido. Y luego el profeta concluye diciendo que más les vale permanecer según la guía de Dios, sujetos a Él para llevar a cabo sus planes. Pero este asunto no necesita ser divulgado. Dices que lo que le pedía Madison no debe divulgarse, para que no todos en Israel empiecen a hacer lo suyo. En esencia, ella dice que no debe saberse, para evitar que la gente emprenda obras a las que Dios no los ha llamado. Fundan instituciones sin el llamado de Dios. Y eso daña la obra. Ahora, ese es el segundo punto. Así que, una pregunta. Gedeón. Cuando llegamos a Gedeón, ¿hizo las cosas de la manera habitual o trabajó de manera irregular, basándonos en lo que acabamos de decir? Así que Gedeón pertenecía a las líneas irregulares. Ahora, lo que quiero resaltar en este punto, el punto más importante, es este asunto de Gedeón y su gente yendo a la guerra. Estamos en Jueces 7. ¿Podemos conseguir a otro lector? Jueces capítulo 7. Muy bien, vamos a leer Jueces 7 ahora mismo. Me salté Jueces 7. Rápido. Vuelvo. ¿Alguien sabe cómo obtuvo Gedeón la victoria? Por cierto, después de que Dios hace esto, de 32,000 quedaron 300. Menos del 1%. El 1% habrían sido 320. Quedaron 300. Gedeón va a la guerra. Gedeón divide a estos 300 en 3 compañías con una trompeta. Me pregunto si eso sería simbólico de algo al final de los tiempos. 3 ángeles, un mensaje con una trompeta. ¿Cómo obtiene Gedeón la victoria? No por espada. Gedeón no tenía espada. Todo lo que Gedeón y sus soldados tenían era una trompeta y un cántaro. Eso es todo. Y van a la guerra. Gedeón les dice, ¿cómo vamos a obtener la victoria? Leámoslo. Vamos a leer juntos el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 16. Repito, Jueces, capítulo 7, versículo 16. El texto sagrado nos relata lo siguiente. Y él, refiriéndose específicamente a Gedeón, tomó la decisión de dividir a los 300 hombres en 3 compañías y puso una trompeta en la mano de cada uno de aquellos hombres. ¿Cómo iba a la guerra? ¿Simplemente con una trompeta? Llevaban cántaros vacíos con antorchas ocultas dentro. Entonces les dijo, mírenme a mí y hagan exactamente lo mismo que yo. He aquí cuando llegue a las afueras del campamento, sucederá que como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo toque la trompeta, yo y todos los hombres que están conmigo, entonces toquen ustedes también las trompetas por todos los lados del campamento. Y griten con fuerza, la espada del Señor y de Gedeón. La espada del Señor y de Gedeón. Y lo hicieron. ¿Podría alguien leer para nosotros, por favor? Vayan al versículo 21 y también al 22. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Sí, adelante, por favor, hermana.
21 y 22. Se quedaron de pie, cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el ejército gritó, corrió y huyó. Todo el ejército de sus enemigos corrió y gritó. Versículo 22. Los 300 tocaron las trompetas, y el Señor puso la espada de cada hombre contra su compañero en todo el ejército. Amén, hermana. Una pregunta basada en esto. ¿Puede Dios usar medios sencillos para realizar sus obras? ¿Cómo puede un hombre ir a la guerra solo con una trompeta y algunos cántaros y ganar la guerra? ¿Saben por qué Dios opera así? Para que el hombre no pueda llevarse la gloria. ¿Sí? Por eso, en la obra final de cierre, la inspiración dice que Dios usará medios sencillos. Medios sencillos. Quiero que vean esto. Creo que no puse mi cita. Oh, no. Como testimonio en Manistas 300, la inspiración dice: déjenme decirles que el Señor procederá en su obra de una manera fuera de lo común y contraria a cualquier planificación humana. Habrá quienes entre nosotros siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar los movimientos que se deban realizar. Cuando la obra avance bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel en el mensaje que debe ser dado al mundo. Luego ella dice, esta es la parte, Dios usará medios. Y Dios usará formas y medios mediante los cuales se verá que Él ha tomado las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él usará para llevar a cabo y perfeccionar su obra de justicia. ¿Qué medios va a usar Dios en la obra final? Medios sencillos y una pregunta. ¿Va a ser en el orden natural basado en esto? ¿O dice la inspiración que será de una manera, versículo, muy fuera del orden común? Fuera del orden común. Regular y irregular. Fuera del orden común de las cosas significa no decir. Cuando estudias el patrón de hechos, cuando estudias el patrón de los hechos, descubrirás que aquellos que lideraban ese movimiento eran hombres comunes, pescadores. Pero cuando continúas leyendo Hechos, dice que muchos de los sacerdotes que están en ese sistema que mató a Jesús, muchos de los sacerdotes creen en el mensaje. ¿Tú sabes qué significa? Que cuando llegue el fuerte clamor, Dios usará a gente común y muchos líderes reconocerán, esto es la verdad. Y ellos van a tomar su posición y dar el fuerte clamor también. Así que ahora podríamos mirar a ciertos líderes. Podrían parecerse a Aarón. ¿Sabes lo que hizo Aarón? ¿Sabes lo que hizo Aarón? Moisés dice que él es el segundo al mando, pero cuando Moisés se va, Aarón se convierte en el primero, él queda al mando. Así que, en cierto sentido, él es el presidente del movimiento. El líder se fue, Moisés le da la responsabilidad. ¿Y sabes qué hace Aarón? La gente acude a él. Y dicen, Moisés, ¿dónde está? Se ha ido. Haznos un nuevo becerro de oro y proclamaremos, este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Qué dice el líder? El líder no lo reprende. El líder dice, denme todo su oro, yo les haré un becerro de oro. Él toma ese oro de ellos y lo moldea. Cuando Moisés le pregunta a Aarón, ¿por qué dejaste al pueblo desenfrenado? Él responde, él dice, me dieron su oro, lo puse en el fuego. ¡Pum! Salió mi becerro de oro. Esas fueron sus palabras. No me culpes, hermano Moisés. es siempre la misma excusa sobre querer batería en la iglesia. Por eso les damos la batería. Así que sigan a Aarón. Podemos observar a algunos líderes y a sus Aarones, pero tengan cuidado. Si en ese momento hubieras mirado a Aarón, habrías dicho, ministro apóstata, líder apóstata. Pero conocen el final de Aarón. Aarón murió siendo un hombre salvo. Él Fue llamado santo. Sí. Por cierto, la Biblia solo llama santo a un hombre, Aarón. En los Salmos 105 y 106 se le denomina el santo del Señor, siendo el único caso bíblico. Que Usa santos. Luego pone su nombre, Aarón. Interesante. Por eso hoy podríamos mirar a algunos líderes y decir, este líder parece estar haciendo algo malo. ¿Hay esperanza para ese líder? Sí. ¿Qué debemos hacer? Seguir caminando. Si caminamos en la luz, ¿recuerdan lo que dice la inspiración? Lo compartimos la semana pasada. La inspiración dice que la levadura de la piedad no ha perdido por completo su poder. Cuando la depresión y el peligro de la iglesia son mayores, el pequeño grupo que está de pie en la luz, ¿qué estarían haciendo? suspirando llora.
por abominación. Ella explica que al ver a los miembros de la iglesia seguir los caminos del mundo, debemos orar con fervor. ¿Qué hacer ante la apostasía? Señor, por favor, salva a tus hijos y despierta a todo santo que esté dormido. Ahí. Ahora, lo que quiero que hagamos, quiero que entremos en el asunto del zarandeo en Jueces. Jueces, capítulo 7. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Jueces, capítulo 7. Estamos en Jueces 7, pero leamos Jueces 6 primero. ¿Alguien puede leerlo por mí? Quien tenga el micrófono. Está bien, está bien. Hermano, ¿puede leernos Jueces, capítulo 6? Estás leyendo para nosotros los enemigos de Dios. ¿Quieres hacerlo? El versículo número 4 y el versículo número 5. Amén. En realidad, empieza en el versículo 3 para tener contexto. Puedes empezar en el versículo 2. Versículo 2. Jueces 6, versículos 3 al 5. 2, 5 y 2. 5. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel a causa de los madianitas. Los hijos de Israel se habían hecho las cuevas que están en los montes, y las cavernas y los lugares fortificados. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, y también los amalecitas y los hijos del oriente, ellos solían subir constantemente contra él. Pausa. Hay algo clave que resalta ahí. Quiero que miren la frase. Quiero que miren la frase. Los hijos. ¿Qué? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Los hijos de qué? No. No. Dice ahí los amalecitas y los hijos de... ¿Qué es eso, madre? El oriente. Los hijos del oriente. Tengan eso en mente. ¿A qué se comparan los enemigos de Dios? Los hijos del oriente. Sigue leyendo, hermano. Versículos 4 y 5. Y acampan contra ellos y destruyen los frutos de la tierra. Así que viniste a Gaza, no dejaste sustento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían con su ganado y sus tiendas, y venían como langostas en multitud, porque tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraron en su tierra para destruirla. amén. Entonces los hijos del oriente, ¿cómo los compara la Biblia? ¿Cómo qué? ¿Qué animal? Son las langostas. Langostas, así que los hijos del oriente. ¿Y a qué los comparó la Biblia? Langostas. ¿Y quiénes son estos hijos? Seguimos en este equipo. Vengan conmigo al capítulo 8. Vengan conmigo al capítulo 8. Vengan conmigo al capítulo 8. Quiero que lea. Hermano, ¿podemos conseguir a otro lector? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Gracias, hermana. Jueces 8. Jueces capítulo 8, versículo 24. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Clan oriental. ¿Y a qué se les compara? Langostas. Ahora, el siguiente es importante. Versículo 24. Por favor, hermana. Y Gedeón les dijo, quisiera hacerles una petición, que cada uno de ustedes me dé los zarcillos de su botín, porque tenían zarcillos de oro, pues eran ismaelitas. Y amén. Entonces, ¿quiénes eran aquellos a los que él conquistó? Son los ismaelitas. Tengan eso en mente. Ismaelitas. Ahora, una pregunta. Ismael, solo Ismael, los descendientes de los ismaelitas. Ismael ¿Era Ismael? ¿Quién era su padre, el de Ismael? Abraham. ¿Y quién era el hermano de Ismael? Isaac. Gracias. Sigan avanzando ahora, mis queridos hijos del oriente. Langostas. ¿Y qué son? Ismaelitas. Vamos a Apocalipsis 9. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9. Hermana, puedes continuar y luego seguiremos. ¿Podrías leernos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, comenzando la lectura en el primer versículo, abarcando en realidad los versículos 1 y 2 de este mismo pasaje bíblico. De acuerdo. Versículos 1, 2 y 3. Apocalipsis 9, 1, 2, 3. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso es interesante. Ahora, quiero que veamos los versículos 2 y 3. Pero la estrella cayó y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso es interesante. Versículo 2. Y entonces se abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno encendido.
Voy a detenerte, hermana. Cuando se abrió, ¿qué salió de este pozo? Humo. No lo sé. ¿Has visto mucho humo salir? Cuando ¿Sale mucho humo, ilumina el lugar o lo oscurece? Lo oscurece. Gracias. Continúa. ¿Qué se oscureció, hermana? Y el sol y el aire se oscurecieron a causa del denso humo que salía del pozo. Amén. Gracias. Sigan ahora, si alguien puede decirme en Génesis 1, díganme, ¿qué creó Dios? El sol, la luna, las estrellas. Entonces, ¿qué se oscureció? Solo el sol. Entonces, ¿qué queda? La luna y las estrellas. Eso es lo único que queda. ¿Qué es lo único que queda? La luna y la estrella del Islam. Lo único que queda, la luna y la estrella de la religión del Islam. Eso es lo único. Y el sol, bíblicamente, Malaquías 4:2 representa a Cristo. Así que esta religión denunciará la deidad de Cristo. Sé si me están siguiendo porque Malaquías 4:2 representa a Cristo, el sol de justicia. Así que esta religión oscurecerá a Cristo, tratará de difuminar a Cristo, tratará de bloquear a Cristo. Sol, oscurecer lo que queda. Gracias, hermana. Continúa leyendo el versículo 3. Y Salieron del humo, eran langostas. pausa. ¿Qué fue lo que salió del humo como una langosta? Pues saltamontes. Es lo mismo. Ahora, bíblicamente, la primera vez que ves un saltamontes, langostas en la Biblia, alguien, la primera vez que ves plagas. Vamos allí. ¿Dónde es eso? Éxodo. ¿Dónde? Éxodo. ¿En qué capítulo? Vamos a Éxodo. Vamos a las plagas. Vamos a Éxodo. Queremos ir a ver las plagas de langostas, capítulo 10. Quiero que leas. Siguiente lector. Hermana, ¿podría leernos ahora? Juliet, ¿puedes leernos? Éxodo 10. ¿Puedes leernos? Versículo 13. Quiero que veas. ¿Cómo trajo Dios las langostas? Éxodo 10. La primera vez que se menciona. Éxodo 10:13. Y dice, así que Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda esa noche. Cuando llegó la mañana, el viento del este trajo las langostas. Amén. ¿De dónde vinieron las langostas? Del Este. ¿Vimos también a los hijos del este? Saltamontes, ismaelitas. ¿Están viendo una conexión con lo que vimos en Jueces? ¿Estamos viendo lo mismo aquí? Ahora sigan el este de Egipto. Al este de Egipto está Egipto. Norte, sur, este, oeste. ¿A dónde los lleva? ¿A Arabia Saudita? ¿Saben dónde nació el Islam? Arabia Saudita. Arabia Saudita. ¿Pueden buscarlo en Google? ¿Dónde nació el Islam en Arabia Saudita? Nació en Arabia Saudita. Así que mi pregunta es esta. ¿Quiénes son estos enemigos? Simbólico del Islam. Islam. Escuchen. Ahora, por cierto, estos saltamontes y estos hijos del oriente, ¿quiénes son? Su padre, Abraham. Pero digo, ¿cómo se les llamaba? ¿Cómo se les llamaba? Ismaelitas, indicando quién es su padre. Ismael observó. La tradición islámica considera al profeta Mahoma y a las tribus árabes del norte como descendientes directos de Abraham a través de su primer hijo, Ismael. ¿De dónde cree el Islam que provienen? ¿De qué linaje? Ellos creen que provienen de Ismael. ¿Están viendo ustedes todas las conexiones aquí? Les daré una conexión más. Volvamos a Apocalipsis 9. Sí, quiero que leamos el 3. ¿Puedes leernos el 3, hermana? Sí. Entonces del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder. Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Te detengo ahí. Así que estas son langostas. ¿Pero tienen poder sobre qué? ¿Animal? Su poder es el de un escorpión. Ayuda. Me falta la foto del escorpión. Debí ponerla. ¿Dónde está el poder de un escorpión? ¿Se entendieron eso? Acaban de responder. Se quedaron callados. Es cierto. ¿Dónde está el poder de un escorpión? Entonces, ¿dónde está el poder del Islam? En la cola. El poder del Islam está en su cola. Pregunta. Si le cortas la cola a un escorpión, ¿qué tan peligroso es? No es nada. Mi pregunta es, ¿cuál es la cola del Islam? Acompáñenme en sus Biblias. Acompáñenme a Isaías.
Vamos al libro de Isaías. Isaías 9:15. Queremos ver qué es una cola bíblicamente. Isaías 9:15, por favor. El anciano y honorable. Él es la cabeza. Oh, presten atención. Y aquel profeta que enseña mentiras, él mismo es la cola. El profeta que se dedica a enseñar mentiras, ese hombre, él es la cola. Desde esta perspectiva, el Islam se basa en un falso profeta. Sí, en un falso profeta. Y eso es lo que se afirma. Yo No sé si han visto esto. El Islam no es nuestro amigo. El Islam niega la divinidad de Cristo. Niega que Cristo murió en la cruz. No puede ser nuestro amigo. Es nuestro enemigo. es Nuestro enemigo. Así que, al igual que Gedeón tuvo que enfrentar a un enemigo, nosotros tenemos que enfrentar a un enemigo. Ahora quiero que vean esta revista Ministry. La actitud de los adventistas del séptimo día, ¿hacia qué organización? el Islam. Esta religión falsa que Dios ha retratado en la Biblia. Quiero que vean. Este artículo fue escrito en los años 60 por el vicepresidente, quien actuaba entonces como presidente de la Asociación General. Ahí está el presidente. 1964. Fue escrito en 1964. Dice, ¿lo lograremos? ¿Quién tiene el micro? ¿Hay alguien cerca? Concluimos que recibir inspiración profética no significa que el receptor siempre entienda o conozca el camino de Dios. Aquí había un rey pagano. Así que en este caso el presidente está utilizando a Nabucodonosor. Él Tuvo una visión de Daniel también. Dios dio visiones y sueños y Dios lo usó. Entonces, ¿no puede Dios usar incluso a Mahoma? Continúa. el monarca del imperio más poderoso del mundo, a quien se le confiaron sueños proféticos. Él no entendió. Clasificado por Dios como su siervo y levantado por la omnipotencia para castigar al judaísmo apóstata. Dios usó un poder idólatra con un conocimiento limitado de la verdad para lograr su fin deseado para ese momento en particular. El siervo del Señor. Ahora está citando a Ellen White. Cada época trae un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios para esa generación. Por eso, Él usa a Ellen White para decir que Dios siempre tiene a alguien presentando la verdad en cada generación, sugiriendo que Mahoma la traía para la suya. Continúa. la actitud del Omnipotente hacia estos natanes paganos reforzó la idea de que solo ha existido una religión verdadera en la tierra, la de Dios, a la que los hombres creyentes han pertenecido en todo momento y lugar. Cada uno de los mensajeros de Dios que ha participado en revelar la naturaleza de la religión de Dios, aunque limitado en alcance y entendimiento, ha sido una piedra en la construcción de ese Éfeso. No sé si están entendiendo lo que él dice. Él dice que en cada generación Dios tuvo a alguien y esa persona fue un bloque de construcción de la verdad. Por lo tanto, está diciendo indirectamente que Mahoma fue un bloque de construcción de la verdad. Eso es un error. Error. Continúas, hermana. Por favor, hermana Lisa. Por lo tanto, me parece que los adventistas del séptimo día, levantados por Dios en estos últimos días como los restauradores de la brecha, deberíamos considerar al Islam como una religión que fue diseñada, al menos en sus inicios, para iluminar a las masas. Que el Islam fue levantado para iluminar a las masas. Incluso si él dice que fue solo por ese tiempo. En aquel entonces, desde su mismo inicio, el Islam estaba en la era de su mismo inicio. Y con el reconocimiento de que el Señor permitió que el Islam surgiera con la misión fundamental de enseñar la creencia en el monoteísmo, el juicio y la aceptación de todos los santos profetas. Él sostiene que el Islam surgió para enseñar el monoteísmo, el juicio y aceptar a los santos profetas. Según la Biblia, ¿es Mahoma un santo profeta? No. Desafortunadamente, mi Biblia me enseña que él no es un profeta. Mi Biblia me enseña que él no es un profeta. Lo que muestro es que, desafortunadamente, incluso en los años 60, ¿dónde está?
En 1964 había una idea que probaba que el Islam tiene verdad, menos cuando comenzó. Ellos dicen, no creo eso. Vamos aquí. Esto es 2026. Nunca puse mi fecha 2026. El Papa, los cristianos y los musulmanes deben trabajar juntos para revivir a la humanidad. Ahora la pregunta, cuando veo esto para mí, sé que todos los caminos conducen a Roma. El Islam, ¿hacia dónde va? El Islam va camino a Roma. Krishna, ¿hacia dónde va? Roma. Todos van a Roma. El Papa León XIV se reúne con líderes musulmanes en Camerún en 2026. Vean y escuchen. Los católicos creen que el Papa es el vicario y representante espiritual de Jesús en la tierra. Creen que Él es el guía moral y espiritual de 1.500 millones de católicos y que al hablar ex cátedra es infalible y está protegido por el Espíritu Santo. Al señalar las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes, muchos preguntan, ¿por qué enfocarse en esto mientras miles de cristianos son masacrados en Nigeria? Bueno, aquí está el Papa simbolizando la unidad y la comunión con el Islam en Argelia. Ahora, al pedir la comunión con los musulmanes y honrar su tradición, les aseguro que no es a Jesús a quien el Papa está representando. Los musulmanes son los mayores perseguidores de cristianos. Nadie más se les acerca. Esto es lo que los musulmanes creen acerca de Jesús. Ellos creen que Él no era Dios, sino un hombre. Creen que no murió en la cruz, así que no hay resurrección. Sí creen que Jesús regresará algún día, no en su segunda venida, pero regresará, enviado por Alá para corregir las creencias aberrantes de aquellos que confiaban en Él como Salvador. Ellos creen que Jesús apoyará al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? Bueno, el Mahdi es el Mesías musulmán que vendrá algún día y va a romper las cruces y matar a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos que el Mahdi va a matar? Cualquiera que no siga a Alá. Es por esto que el ejército iraní lleva una bandera negra, porque se están preparando para lo que el Mahdi hará algún día. El Islam y el cristianismo son mutuamente excluyentes. Los musulmanes necesitan el evangelio, pero uno ama a Jesús como Señor. El otro, el Islam, enseña y niega, las enseñanzas mismas y la identidad de Jesús y ha masacrado a miles buscando aniquilar a aquellos que adoran a Jesús. Está documentado que han muerto más personas por proclamar el nombre de Jesús en el último siglo que en los 19 anteriores combinados. Y si hicieras la pregunta, ¿quién es el mayor agresor y perseguidor de los cristianos? Son los musulmanes. Y de nuevo, ni siquiera se acerca. Pero el Islam no es lo único que es incompatible con el cristianismo bíblico. También lo es la idea misma del Papa. Es una invención del hombre. Cualquier hombre que afirme ser la autoridad suprema de la Iglesia se coloca en una posición que solo le pertenece a Jesús. Y sin embargo, el Concilio Vaticano declaró que si cuestionas su poder supremo de jurisdicción sobre la Iglesia, todos los pastores y fieles, que sea anatema. Es decir, si cuestionas la autoridad del Papa, estás fuera de la Iglesia. Tu alma corre peligro, arrepiéntete o al infierno. Me duele ver a tantos cristianos perseguidos. ¿Quién está ahí? El Islam, religión falsa. El catolicismo, religión falsa. No deberíamos unirnos al catolicismo ni al Islam. Ambas religiones falsas. Quiero reproducir este último clip. Este es el Papa León hablando a los musulmanes. Vean lo que les dice. Es el nuevo Papa. Escuchen. La compasión y la empatía están tristemente en peligro de desaparecer hoy en día. Los avances tecnológicos nos han hecho estar más conectados que nunca, pero también pueden llevar a la indiferencia. El flujo constante de imágenes sobre las dificultades ajenas puede adormecer nuestros corazones en vez de conmoverlos. Cristianos y musulmanes, desde nuestras tradiciones estamos llamados a una misión común: revivir la humanidad donde ha decaído. ¿Escuchan bien lo que dijo? Cristianos y musulmanes están llamados juntos a una misión común, la de revivir a toda la humanidad. Esto les hará ver que este hombre no es el vicario de Cristo. Él es enemigo de Cristo. Quiero concluir, exponer mis dos últimos puntos y terminar. Volvamos a Jueces, al capítulo de Jueces. 8. En realidad, vayamos al 7. Expondré el 7 y luego el 8. Ahora, por cierto, Gedeón, este hombre Gedeón, quien conquistó a los enemigos.
¿Saben cómo termina con Gedeón? No de buena manera. El mismo hombre que Dios usó para obtener una gran victoria, esto al final termina mal. Eso es así. demuestra que no todos los que comienzan en el movimiento Terminarán. con el movimiento. Incluso en la verdad presente. Quiero que vean, antes de ir al 15, leamos Jueces 8. Jueces capítulo 8. ¿Puedo tener un lector? Jueces capítulo 8, versículo 20. Jueces 7, 8. Versículo 27. Después de toda la guerra, Gedeón ahora ha conquistado. Versículo 27. Jueces 8, 27. Gedeón hizo un efod y lo colocó en su ciudad, en Ofra, así que... Hizo un efod relacionado con la adoración. Ahora continúa. Y todo Israel se prostituyó tras de él, lo cual a la larga vino a ser un tropiezo para Gedeón y para toda su casa. ¿Pueden ver cómo trabaja Satanás? Que Gedeón finalmente hizo un efod. La gente venía allí y adoraba, y en realidad comenzaron a alejarse de Dios. Así que la advertencia es esta. Aunque un hombre pueda empezar bien, no es evidencia de que ese hombre vaya a lograrlo hasta el final. Yo Creo que está en Testimonios para los Ministros 511. Ella dice: podemos haber seguido el camino estrecho mucho tiempo, pero no es garantía de que llegaremos al final. Significa que muchos empiezan, pero no todos terminan. Yo Presento mi último punto. Jueces 7. Jueces capítulo 7, versículo 2. Y entonces el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que Israel se jacte contra mí, diciendo con orgullo: mi propia mano me ha salvado. Continúa. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo: quien quiera que tenga miedo y esté temeroso, que regrese y se aparte temprano del monte Galaad. Quien quiera que tenga miedo y esté temeroso, que regrese por favor del monte Galaad. Y al final regresaron del pueblo 22,000 personas, mientras que allí quedaron 10,000. Así que entre aquellos que se reúnen para luchar. Cuando hizo esa proclamación, ¿qué pasó? 22,000 se dieron la vuelta y se fueron. ¿Se queda con cuánto se queda? 10,000. Son unos 10,000. El versículo 4 dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo es todavía demasiado numeroso. Llévalos al agua y los probaré por ti. Y será que aquel de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Y de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Así que llevó al pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: a cualquiera que lama el agua con su lengua como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, todos los que se arrodillaron para beber, y el número de los que lamieron, llevándose la mano a la boca, fueron 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber el agua, y el Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron, los libraré, los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Deja que todo el resto del pueblo se vaya, cada uno a su lugar. Amigos, ¿cuál fue la prueba que usó Dios? Esto se hace para poner a prueba a todos los que quedaron. Dieta. Dieta. Me pregunto si la dieta jugará un papel clave en si permanecemos o si somos descartados. Lo hará. Lo hará. Ahora podríamos violar las leyes de la salud y decir: no, Dios entiende. Podríamos violar, sí, violar, ahí violar, y pensamos: no, Dios entiende. No. Basado en lo que vemos fue en la prueba de la dieta. En la prueba del agua, ¿cómo lo hicieron estos hombres? Esto va a determinar quién terminará la obra, dice la inspiración. No voy a leer por falta de tiempo, no lo haré. No puedo leer todo esto, dice la inspiración. El poder controlador del apetito probará la ruina de miles. Cuando, si hubieran vencido en este punto, piensen, dice el profeta: si vences en este punto, ¿cuál es el punto? Contexto, ¿cuál es el punto? Apetito. Si podemos vencer en este punto, este único punto, dice ella, si lo hacen, tendrían el poder moral para obtener la victoria sobre cualquier otra tentación de Satanás. Pero aquellos que son esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar el carácter cristiano. ¿En qué debemos vencer?
apetito. Aquellos que están convertidos en este punto, de hecho, lean el párrafo 4. El párrafo 4 dice que aquellos que no se conviertan con respecto a este mensaje de Reforma Pro Salud saldrán de entre nosotros. Ese es el párrafo anterior, el párrafo 4. Ahora, por cierto, ¿estaba teniendo lugar aquí una separación? Estaba teniendo lugar una separación. Ahora mi pregunta es, ¿estamos hoy en el zarandeo o en la separación? ¿Estamos en el zarandeo, la separación? Estamos en ello. Ahora mi pregunta es esta, ¿qué ángel realiza la separación? ¿Qué ángel es el encargado de separar la cizaña del trigo precioso? ¿Qué ángel? El tercer ángel. Hemos estudiado esto en Primeros Escritos 118. Es el tercer ángel quien realiza esta obra de separación. La profetisa lo dice, destaco al tercer ángel, es importante. Entonces vi al tercer ángel, él. Es el ángel que ha de seleccionar y separar el trigo de la cizaña. Estas cosas deberían entonces ocupar toda la mente, toda la atención. Ahora mi pregunta es esta. Si el tercer ángel ha de separar el trigo de la cizaña, si es el tercer ángel quien separa, entonces, en cuanto a esta obra de separación, mi pregunta es, ¿qué me enseña el tercer ángel? Porque lo que él me enseñe, si lo violo, seré zarandeado. ¿Qué cosas me enseña el tercer ángel? Sí, el juicio. Consejos sobre el régimen alimenticio, 32. La Reforma Pro Salud, como se muestra, es parte del mensaje del tercer ángel. Sí. Y tan estrechamente conectada a él como la mano y el brazo al cuerpo humano. Entonces, ¿qué trae a la vista el tercer ángel? Salud. Reforma Pro Salud. Pero, ¿qué más trae a la vista este tercer ángel? La inspiración dice en el volumen 1451. Ella dice, aquellos que se sienten llamados a unirse al movimiento a favor de los derechos de la mujer y la reforma del vestido, la llamada reforma del vestido, bien podrían cortar toda conexión con el mensaje del tercer ángel. Así que si quieres vestirte como los de afuera, dice la profeta, corta tu conexión con el tercer ángel. Volumen 1, 451. Así que el tercer ángel no solo me enseña la Reforma Pro Salud, basándose en eso, también me enseña la reforma del vestido. El hermano estaba hablando de eso. Yo tampoco voy a entrar en eso. En el volumen 5654, ¿qué más revela el tercer ángel según los testimonios? Lo veremos en clase. Él mismo se los presenta. Si un hombre rechaza los testimonios, será zarandeado. Será zarandeado. El zarandeo es cierto, si rechazo al ángel muerto. Pero ¿qué más viene? ¿Qué es lo que produce el zarandeo? Dos cosas. Sí, tu postura sobre si aceptas al ángel muerto o lo rechazas va a determinar si serás zarandeado. Pero Dios usa dos cosas para determinar si un hombre está con él o en contra de él. Dos cosas. Volumen 5707. Dios despertará a su pueblo. Si otros medios fallan, herejías estaban llegando entre nosotros, separando el trigo, separando la cizaña del trigo. Dios permitirá errores en nuestro movimiento para zarandear y sacudir. Primeros Escritos 270. Pregunté el significado del zarandeo que había visto. Se me mostró que sería causado por el testimonio directo. ¿Qué produce el zarandeo? El testimonio directo. ¿Cómo ocurre el zarandeo? La inspiración dice que quienes lo reciban alzarán el estandarte y dirán la verdad. Muchos no soportarán ese testimonio directo. Se levantan en contra de él y esto causa un zarandeo. Entonces, ¿qué va a producir el zarandeo? El testimonio directo. Algunos se levantarán contra él. Si temes a la gente y dices la verdad, ¿adivina qué pasará? Vas a mantener la boca cerrada. No puedes dar testimonio directo. No puedes dar el testimonio directo. ¿Adivina qué? Serás zarandeado. Serás zarandeado. Entonces, ¿qué produce el zarandeo principalmente? Dos cosas producen el zarandeo. El error. No quiero ser hallado en error. O el testimonio directo. Me pregunto, ¿o está sucediendo esto hoy? Vemos error y vemos también a algunos tratando de levantar el estandarte. Sí. Concluyo. ¿Qué provoca el zarandeo final?
El tiempo de prueba no es para la distancia. Cuando la prueba llegue a cada alma, se nos instará a aceptar la marca de la bestia. Cuando eso llegue, ¿qué pasará? En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La paja, como una nube, será arrastrada por el mundo, incluso en lugares donde solo vemos campos de trigo abundante. ¿Qué provocará la separación final entre el trigo y la cizaña? La marca de la bestia. La marca de la bestia. ¿Qué tan cerca estamos de esta crisis? Muy cerca. Ahora, por cierto, ¿qué pasó con el final de Gedeón? ¿Fue un buen final? ¿Por qué engañas al pueblo? Gedeón es salvo. Lee Hebreos 11. Él es salvo, pero lo que digo es, ¿cómo terminó para Gedeón con el legado que dejó? Mal, porque alejó a la gente de Dios. Dios también levantó hombres en 1888. ¿Quiénes dieron un mensaje especial? ¿Quiénes dicen que podemos vencer al enemigo? ¿Quiénes son esos dos? Jones y Wagner. La profeta profetizó al levantarse estos hombres. Ella escribió en 1892. Ella dice, mientras aún predicaban, es muy posible que los ancianos Jones o Wagner caigan ante las tentaciones del enemigo. Eso fue una profecía. Para el futuro. ¿Fueron derrotados por el enemigo? Fueron derrotados. No queremos empezar algo para ser derrotados, ni estar en un movimiento y acabar perdiendo al final. Concluyo, no voy a leer todas estas cosas. Concluyo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vigilancia potenciada por IA. Hoy es 12 de febrero de 2026. Concluyo. Sí, la Biblia dice que será un presente digital, por así decirlo. Apocalipsis 13:17, donde nadie puede comprar ni vender, todo se está volviendo digital. Les mostramos esto ahora. La vigilancia potenciada por IA está convirtiendo a los Estados Unidos en un estado policial digital. Ahora es el momento de detenerlo. 12 de febrero de 2026. La IA sabrá todo sobre todos. Kim.com, el empresario de Internet, advirtió que las nuevas tecnologías podrían potenciar la vigilancia y darle a Washington acceso a vastas bases de datos de información personal. Esto es el 9 de agosto de 2026. Cómo Atlanta se convirtió en la ciudad más vigilada de Estados Unidos. Solo detrás de China. Solo detrás de China. Atlanta, Georgia, es la ciudad más vigilada de los Estados Unidos y se clasifica entre las ciudades más vigiladas a nivel mundial fuera de China. Interesante. De hecho, ahora alguien dice, oh, eso es Estados Unidos, eso es China. No aquí en África. No. No podemos estar en África. Bueno, veamos el artículo. 12 de marzo de 2026. La vigilancia masiva impulsada por IA invasiva en África viola las libertades, advierten los expertos. Incluso aquí en África. Escucha. King dijo que sabrán en todo momento que podrían estar bajo vigilancia. Y eso los obligará a obedecer. Serán mucho más obedientes una vez que sospechen que los estamos observando. Esa era toda la idea del panóptico, que significa ver en cualquier lugar. Así que, aparte de esa especie de teoría chiflada, supuestamente bien intencionada, pero en realidad totalitaria de Jeremy Bentham, nadie había construido realmente un estado capaz de vigilar o escuchar todo lo que la gente hacía porque la tecnología no existía. Simplemente no se podía hacer hasta 1984. Y pintó una vez más una predicción bastante precisa, como resultó ser, de cómo iba a ser el futuro. Así que la principal conclusión de la novela es que no necesitas golpear a la gente ni dispararles para lograr que cumplan. Solo necesitas espiarlos y luego decirles que los estás espiando y ellos sabrán que tienen que limitar su propio comportamiento. Estarán tan aterrorizados y solos, tan completamente aislados. Con el tiempo, perderán su capacidad crítica y aceptarán todo lo que se les diga. Privar a la gente de intimidad es la clave para esclavizarla. En la novela, Winston Smith y... Si va a existir este sistema esclavizante de la marca de la bestia, ¿qué deben tener? Vigilancia. Julia deciden, vamos a intentar tener una conversación normal. Así que van a la estación de Paddington en Londres. Toman el tren hacia el campo. No sé si entendieron. En la novela, este hombre predijo que llegaría un momento en el que estaríamos completamente vigilados.
es una predicción fascinante. La única manera de tener una conversación donde no puedan vigilarte, tú eres la última parte. Ve, toma un tren y llega a ese campo. En el libro dice eso. No adventista. Él solo estaba diciendo que habrá un estado de vigilancia. Y la única forma de tener libertad es salir de la ciudad al campo. No adventista. No adventista. Y se paran en un prado y tienen una conversación. Y ese es el alcance de su intimidad. Pero resulta realmente emocionante dentro del contexto de este mundo distópico y sin privacidad alguna. Salen al campo y allí pueden hablar libremente. Allí pueden ser verdaderamente ellos mismos. Allí pueden ser honestos e íntimos. Este libro antiguo no adventista predijo la aparición de estados de vigilancia. Él dijo, la única forma es salir de las ciudades. Este es nuestro mensaje. Babilonia ahora está hablando nuestro mensaje. Escuchen. Tomen una respiración profunda. Miren hacia el cielo azul de Atlanta y es probable que vean cámaras. Muchas de ellas. Tenemos más de 60,000 cámaras dispersas por toda la ciudad. Además, la que me está observando desde la puerta de su casa, lo que suma alrededor de una cámara por cada 8 residentes. Atlanta es la ciudad más vigilada de los Estados Unidos, con más cámaras por persona que en cualquier otro lugar del país. Fuera de China, somos la ciudad más vigilada del mundo. ¿Estás añadiendo eso? Existe algo llamado, creo, cámaras Flock en los Estados Unidos. Toma nota de tu matrícula. Incluso pueden llegar a verte con claridad si no eres lo suficientemente oscuro. Pueden ver cada detalle, a dónde vas y rastrearte por la ciudad. Esto muestra cómo está Estados Unidos. No lo reproduciré por falta de tiempo. Deberían estar disponibles al público las imágenes de 80,000 cámaras que vigilan a los estadounidenses 24/7. Esa es una cámara Flock. Cubrí este programa orwelliano el año pasado y mucho ha cambiado. Los lectores automáticos de matrículas de Flock usan IA para recopilar datos de cada vehículo, desde daños en calcomanías hasta matrículas y pegatinas. Las cámaras toman de 6 a 12 fotos por vehículo e incluso capturan al conductor. Luego suben las fotos a una base de datos gigante, accesible para fuerzas del orden y agencias gubernamentales. Flock asegura que, cuando todos contribuyen, los casos se resuelven. Amigos, ha llegado una tormenta. Los estados de vigilancia, incluso aquí en África, debemos prepararnos. Debemos prepararnos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre eterno, Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias, Señor, por no dejarnos en la ignorancia sobre lo que vendrá y cómo prepararnos. Padre, analizamos brevemente a Gedeón. Vimos dónde tuvo éxito y dónde fracasó. Te ruego, Padre, que seamos parte de ese remanente, que tras la criba estemos unidos a ti y dispuestos a pelear las batallas del Señor sin que nada se interponga entre nuestra alma y el Salvador. Que seas tú quien reúna a este pueblo ahora en este tiempo de recolección para terminar la obra. Que podamos ser parte de este pueblo. Ayúdanos, por favor, Señor, también, como a Gedeón. Vemos que, aunque él realizó una gran obra al final de su vida, erigió un ídolo que desvió al pueblo. Padre, por favor, protégenos. Por favor, protégenos de nuestros propios corazones. Señor, ayúdanos en este proceso de criba para que nadie sea hallado falto. Que nuestros corazones se rindan a ti. Sálvanos para tu reino y prepáranos para la tormenta que viene. Te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.